Vamos amigos, con la guía del Gran Premio de Qatar, la penúltima ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024, el tercer Gran Premio de Qatar de la historia después de los que se celebraron en este circuito en los años 2021 y 2023. En 2022 había Mundial de Fútbol y por tanto decidieron saltarlo y creo que nadie lo echó de menos. Es un Gran Premio de Fórmula 1 en un circuito de MotoGP, lo siento mucho, no me gusta, en clasificación tiene su gracia, en carrera es un muermo y solo hay una zona de adelantamiento y... no tendría que correr aquí la Fórmula 1, pero bueno, ya está, es lo que hay y nos vamos a alegrar porque es una carrera. Básicamente es un gran premio que queda en la retina de todo el mundo, que está marcado... por la polémica que hubo el año pasado con los neumáticos, ya sabéis, ese cambio de pianos que los hicieron matadores, que destrozaba los neumáticos y que provocaban que se separara la banda de rodadura del flanco del neumático, forzaron a limitar el número de stints, de vueltas en el stint, y para hacer las cosas todavía peor, pues este año tenemos el último fin de semana al sprint de toda la temporada, que vale, es el último y eso mola, pero sigue siendo un fin de semana al sprint. Entonces, en este circuito, ¿quién es el que ha ganado más veces? Pues Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos igualados con una. En el año 2021 ganó Hamilton, en el año 2023 ganó Max Verstappen, que se repartieron de igual forma las pole positions, Lewis Hamilton una, Max Verstappen una también. Este es el circuito Losail International Circuit, que si lo tuviéramos que poner en el rango de algo que ya hemos visto en el calendario, yo lo llevaría para Suzuka aproximadamente. Es un circuito de 5.419 metros, al que se le darán 57 vueltas el domingo, con una distancia de carrera de 308,600 kilómetros, y el récord lo tiene Max Verstappen el año pasado, con un tiempo de 1.24.319 en carrera. Puntos clave del circuito. Esto va a sonar muy hater, pero solo he sido capaz de encontrar dos, y os juro que he estado mirando bien el circuito, pero para mí solo hay dos puntos interesantes. La curva 1 y 2, porque es el principal punto de adelantamiento. Ojo, adelantamiento por fuera, lo que se suele hacer es atacar por fuera en la 1 porque llevas más velocidad y luego cierras la línea para meterte por el interior en la curva número 2 y luego no tiene ningún interés deportivo, pero bueno, pasan rápido en la enlazada de la 12, 13, 14, que se hace en séptima velocidad con un paso de 280 km/h aproximadamente, donde levantas un pelín el gas en la 13 y luego frenas un poquito en la 14, es una curva rápida, una curva guay, que te demuestra lo fuertes que son estos Fórmula 1 y cuánto agarre aerodinámico tienen, y es la curva que mataba a los neumáticos el año pasado, pero ya está, tampoco tiene muchísimas más cosas. Sí que tenemos una mínima buena noticia dentro de este fin de semana de pesadumbre en el Gran Premio de Qatar, y es que se han introducido cambios para evitar track limits, y bueno, pues han aprendido que si pone grava la gente no se salta los límites de la pista, y es lo que han hecho. Han puesto tiras de grava en las curvas 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, os voy a poner aquí el mapa para que lo sepamos. Salida de la 1, luego la 2, luego la 4 aquí, la 5, la 12, la 13, la 14 y la 15 para que la gente no corte. Así que bueno, ahí está la buena noticia básicamente de este fin de semana del Gran Premio de Qatar. Vamos a dar una vueltecita en el simulador a este circuito y vemos pues cosas interesantes de una pista que, oye, es una pista de motos para un Fórmula 1, lo cual le da cierta gracia, como pasa con Mugello. Es una pista muy fluida, eso sí que es cierto, y una pista en la que el agarre aerodinámico importa mucho y donde vemos velocidades de paso muy altas. Curva número 1, con las gráficas del F1.24 que son terribles, al menos antes de la primera actualización. Esa es la zona de adelantamiento. En la curva número 2 lo acabas consumando. A partir de aquí no viene nada, chicos, aquí no se puede hacer nada. Curvas 4 y 5, que lo único que hacen es meter mucho estrés lateral al neumático delantero izquierdo. Ya digo que es por donde van a morir los neumáticos este fin de semana. Este es un circuitazo para las motos, porque en estas curvas, en estas horquillas de izquierda, permiten apurada de frenada y cambio de trazada y adelantamientos. Los Fórmula 1 no entran en paralelo. Entramos en la segunda sección del circuito, dentro de poco vamos al segundo parcial. Esta curva no tiene ningún tipo de gracia ni ningún tipo de complejidad para un Fórmula 1. Otra horquilla más de adelantamiento para MotoGP, que en Fórmula 1 no puedes hacer nada. Llegamos a la zona de la 12, 13, 14. Es la zona más rápida del circuito. 3 curvas enlazadas, al estilo más o menos de la curva 8 del Gran Premio de Turquía, de las enlazadas del Gran Premio de Austin también, que molan, pero ya tenemos varias en el calendario. Una de las pocas curvas a derecha que hay del circuito, y luego ya el acceso a meta, la última curva, la entrada recta para completar, como digo, una vuelta a este Losail International Circuit, que el año pasado, como digo, fue pues uno de los protagonistas de la polémica por ese destrozo de neumáticos que estaba haciendo con los pianos que habían incluido ese fin de semana y que obligó a Pirelli pues a hacer cambios y también a tener que limitar el stint de neumáticos. Información del circuito. Esto es información del año pasado porque Pirelli todavía no ha enviado la de este año, pero aplica porque este año tendremos C1, C2, C3, la mezcla más dura posible, porque es un circuito abrasivo y sobre todo porque es un circuito con muchísimo estrés lateral.
Todos van a morir por el delantero izquierdo. Es el neumático que quieres cubrir, porque al final en las curvas 4, 5 y luego en la 12, 13, 14 estás haciendo mucho estrés lateral en ese punto, pegando fuerte contra el piano. Vemos que el resto de la gráfica pues está en un circuito de media tabla, ¿no? En cuanto a tracción, 3 de 5, grip del asfalto 3 de 5, abrasión también 3 de 5, evolución 4 de 5, hay mucha arena del desierto, suele soplar bastante viento y el circuito suele estar muy sucio. 5 de 5 en estrés lateral, ya digo que es lo peor para los neumáticos. 3 de 5 en frenada, 5 de 5 en lateral, o sea, en estrés 5 de 5 y en estrés lateral además 5 de 5. Y en aerodinámica, en el tipo de alerones que vamos a llevar, 4 de 5, vamos a ir con auténticas paredes para que los coches agarren mucho. La estrategia del año pasado la repaso rápidamente con vosotros, pero no tiene ningún tipo de sentido porque básicamente lo que estaban haciendo era limitar los stints para evitar que los neumáticos explotaran después de la información que tenían en entrenamientos libres. Medio duro fue la opción elegida por todo el mundo, salvo un pequeño stint con el neumático blando. Yo intuyo que lo que va a pasar este fin de semana va a ser lo mismo y vamos a tener ese neumático medio y ese neumático duro, el C1 y el C2 como opción privilegiada, básicamente porque es un circuito que hace mucho daño a las gomas y por eso tienes que ir al compuesto más duro. ¿Y vamos a tener la repetición de los problemas del año pasado? Yo creo que no. La carrera es más tarde, por tanto hace más frío, más tarde en el mes me refiero, y además de todo eso la previsión de temperaturas este año no es tan... no es tan acusada, no es tan fuerte como el año pasado. El año pasado la pista no cayó de 36 grados, según información de Pirelli, y este año es verdad que tenemos una pista y un ambiente que estará a las 7 de la tarde, que es cuando arranca la carrera, en unos 20 grados aproximadamente, así que a priori no tendríamos que tener una repetición del año pasado, que es una cosa, disculpadme chicos, que mucha gente se estaba temiendo, ¿no? Que Qatar fuera igual de duro que el año pasado para los pilotos este año. A ver, siguen siendo coches muy aerodinámicos, que tiran muchas fuerzas G y eso supone un problema físico para los pilotos. Pero es cierto que el año pasado lo que pasa es que hay mucho calor, excesivo calor, junto con una carrera que fue muy rápida, con unos stints muy rápidos, porque no había que conservar neumático, porque como explotaban, pues sabías que ibas a hacer 18 vueltas de neumático. Entonces ibas anormalmente rápido, y esa conjunción fue lo que derivó en que los pilotos se desmayaran. Este año, si todo va bien, que debería ir bien porque se han alisado los pianos también, no va a ser una carrera tan rápida, no habrá tanto esfuerzo físico para los pilotos, hace un poquito menos de calor, y además se empezaron, aunque no hay ese aire acondicionado que quieren meter para el año que viene, se empezaron a tomar esas medidas de refrigeración, con diferentes aberturas en el cockpit para que el piloto no sufriera. Entonces yo supongo que este fin de semana pues la cosa va a ser un poquito mejor para los pilotos. ¿Cómo llega cada uno? Vamos con el repaso ya de cada uno de los equipos. Seguimos teniendo a Sauber en esa última posición en esta tabla. Y Sauber que llega en una carrera, sinceramente. Sauber llega este fin de semana en la carrera por ver si es mejor que Aston Martin. No lo digo yo, lo dijo Fernando Alonso, que este fin de semana pasado en Las Vegas eran 9º o 10º equipo, y a ver aquí en el Gran Premio de Qatar qué es lo que puede ocurrir. Actualización del equipo Sauber, que parece que funcionó, porque Guan Yu Zhou estuvo cerca de la zona media o más arriba de lo normal durante el Gran Premio de Las Vegas, y a partir de ahí a ver qué es lo que pueden hacer. Qatar es una especie de Suzuka, ya digo, el circuito se parece un poquito más, no espero demasiado del equipo Sauber. En cuanto a los pilotos, ya sabéis que ambos acaban contrato a final de año, el año que viene tendremos a Nico Hülkenberg y a Bortoleto en ese asiento. Valtteri Bottas, que es uno de los que se va, dice que en Red Bull no le quieren para sustituir a Checo, porque por lo que sea, pues hay gente dentro de ese equipo que no quiere que vaya a Red Bull, y Guan Yu Zhou dice que Ferrari sigue estando interesado en él, obviamente en el rol de tercer piloto. Por delante del equipo Sauber en la clasificación, Williams, y la verdad que Williams está fuerte en el campeonato de destructores, ¿eh? Yo creo que la orden que hay que dar a Williams este fin de semana y a los pilotos de Williams es que no se puede chocar. Por suerte, este circuito de Qatar tiene buenas escapatorias, pero no se puede chocar más. Los accidentes de Brasil costaron en total 1,4 millones de euros en el caso de Franco Colapinto y 900.000 euros en el caso de Alexander Albon. Todavía no hay cuentas de lo que ha costado el golpetazo que se dio Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas, pero digamos que está en torno a esos 900.000 euros. Estamos hablando de 3 millones de euros en 2 carreras para un equipo que después del Gran Premio de Brasil, ojo cuidado, ya acumulaba 9,5 millones de euros en daños. Es mucho. Sobre todo si comparamos al segundo clasificado de ese campeonato de destructores, que tiene 5,7 millones de euros en desperfectos el equipo Red Bull. Hay que parar.
hay que parar porque se van a quedar sin piezas y porque el año que viene puede estar muy lastrado. Colapinto, por cierto, que sigue diciendo que está intentando hacer trabajo para que el año que viene pueda ir a la parrilla y pueda estar en el 25 o al menos en el 26 en Fórmula 1, que para mí, Franco, lo sigue mereciendo, pese a que los últimos grandes premios le han dejado en una situación un poquito peor con esos accidentes. Racing Bulls, asiento caliente, el de Racing Bulls, evidentemente por todo el tema de Franco Colapinto. Dijo Yuki Tsunoda durante el Gran Premio de Las Vegas que iba a seguir destruyendo a sus compañeros de equipo, fuera quien fuera. Wow, Yuki. Y con ellos empezamos la zona fuerte del campeonato de constructores. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos entre Racing Bulls, que está en la 8ª posición, y Haas, que está en la 6ª plaza. Y en esas 3 posiciones, ojo amigos, se está jugando mucho dinero, algo que por ejemplo sabe Alpine, que es una pena porque perdieron una oportunidad enorme en Las Vegas para hacer algo interesante con ese problema mecánico de Pierre Gasly. Yo lo siento, no quería gafarlo, pero lo gafé. Dije en la guía del Gran Premio de Las Vegas que Pierre Gasly era todavía el único piloto de este año y casi de toda la historia de la Fórmula 1 que no le había costado ni un solo euro en reparaciones a su equipo. Y bueno, a ver, a efectos prácticos no se lo ha costado, no es su culpa romper el motor, pero han roto el motor. Motor que, como os he contado antes en lo que no se vio, se rompe porque el coche explota por ir demasiado rápido. El coche de Gasly pilló el rebufo de Tsunoda, subió a una velocidad punta de 361 km/h con el DRS también abierto. Eso hizo que el motor alcanzara 12.937 revoluciones por minuto y eso significa que en 8ª marcha petó, que iba demasiado rápido y no sé si salió una biela volando, pero poco le faltaría. ¿Por qué? Porque el Alpine tiene un ratio de cambio muy pequeñito, los ratios son fijos en la Fórmula 1 actual. La octava de Alpine es muy corta y se excedió del limitador de velocidad, que podíais decir, podían poner el limitador antes a las 12.500 que cambia todo el mundo. Pues sí, en lugar de a las 13.000 en la que reventó el motor, que también hay otra pregunta que os podéis hacer. ¿No hay un límite de 15.000 revoluciones por minuto? ¿Por qué explota este coche al llegar a 13.000? Porque nadie llega a las 15.000, llega un punto en el que con tantas revoluciones lo único que haces es estresar mucho a los componentes de fricción del motor, pero ya no generas más par y más o menos todo el mundo cambia a 12.500. Se fue un poco más arriba el Alpine y petó por ir demasiado rápido, lo cual me hace gracia porque es bastante Alpine. Equipo Haas. Muy contentos, es la declaración que tiene Nico Hülkenberg después de recuperar la 6ª posición en constructores con sus puntos en el pasado fin de semana de Las Vegas. Hülkenberg que sigue sumando y sigue luchando, Kevin Magnussen que se lamenta de que no pudieron tener una buena estrategia y por tanto quizá eso le costó más puntos al equipo. Han hablado en la previa de este Gran Premio de Qatar de las exigencias físicas de este back-to-back, no olvidemos que en una semana pasan de Las Vegas a Medio Oriente, o sea, absolutamente increíble, también para la huella de carbono cero. Y lo que dice Kevin Magnussen es que primero le está costando mucho a todo el mundo ajustar el jet lag y que va a estar todo el mundo dormido, y segundo que no pueden aprender de lo que hicieron el año pasado, porque el año pasado ocurrió a la inversa. Primero fueron a Qatar, después fueron a Las Vegas, ahora es al revés, así que esa experiencia del año pasado no sirve de nada. Y Hülkenberg que al menos dice, pues menos mal que corremos más hacia el invierno y no tenemos tantas temperaturas para sufrir como sufrimos la temporada pasada. Aston Martin, decía Fernando Alonso que tenía ganas de volver a subirse al coche, nada más acabó el Gran Premio de Las Vegas. El ritmo fue algo mejor de lo esperado, por la radio incluso vimos a Fernando combativo y preguntando al final de la carrera si había alguna opción de que sancionaran a alguien para rascar algún punto. Decía, es injusto, estamos 11º cuando se quedaron a las puertas de esa 10ª posición, no hubo penalización, no hubo puntos y Las Vegas es un circuito además muy diferente a lo que vamos a encontrar en Qatar. Yo tengo la sensación, aunque esto lo comparemos con Japón y Japón, bueno, pues fuera un gran premio normalito para Aston Martin, que este Aston se encuentra ahora en un circuito, se va a encontrar en Qatar un circuito anti-Aston Martin. Ya digo, la comparativa con Suzuka a mí no me vale porque es de otra época, básicamente, era otro coche, aunque es cierto que, bueno, van a llevar el mismo suelo otra vez después de llevar en ese Gran Premio de Las Vegas el mismo suelo que estrenaron en ese Gran Premio de Japón, así que no sé si a lo mejor eso va a influir un poco, pero pocas oportunidades y yo me temo que este fin de semana en un circuito todavía de más carga aerodinámica y más agarre mecánico, donde sufre el Aston y con temperaturas altas, pues la lucha va a ser intentar no estar ahí demasiado cerca de los Sauber, lo cual es absolutamente deprimente. Equipo Mercedes por delante de Aston Martin, aquí ya no se va a mover mucho la tabla de constructores. Vamos a hablar de Valtteri Bottas. Hablamos de Mercedes y vamos a hablar de Valtteri Bottas porque suena, evidentemente suena como tercer piloto, pero dice Toto Wolff
que estarían encantadísimos de traerle de nuevo a la familia, evidentemente como piloto reserva. Palabras textuales del jefe del equipo de Mercedes: nada se ha firmado, nada está preparado, pero si podemos traerlo de vuelta, estaríamos llenos de alegría. Cuando es posible tener a un piloto como Valtteri de vuelta, puedes sentirte muy afortunado. Sí, Toto, lo que tú digas. Rumor: compaginaría Valtteri Bottas esa labor de tercer piloto con un programa de GT3 en el WEC con el equipo Iron Lynx. Y deportivamente hablando, pues el equipo Mercedes que llega en una buena situación, aunque yo os digo que no hay que sacar conclusiones de lo que pasó en Las Vegas, porque Las Vegas es un circuito muy diferente a este Gran Premio de Qatar. Las Vegas hacía mucho frío, Mercedes se maneja bien en el frío, Qatar va a hacer mucho calor, y Qatar es un circuito de alta carga aerodinámica, Las Vegas era un circuito de muy poca carga aerodinámica, pero bueno, vamos a ver si Mercedes es capaz de seguir esa tendencia, y vamos a ver si Hamilton es capaz de remediar un poco el baño que le está pegando Russell. Recordemos, llegamos al lugar donde el año pasado Hamilton se cuela en la salida y hace trompear a su compañero de equipo después de una posición muy buena en la arrancada, así que habrán aprendido, imagino, e intentarán conseguir un nuevo doblete o por lo menos estar arriba. Red Bull está hecho. Red Bull ya tiene para mí el año hecho. Max Verstappen es campeón del mundo de Fórmula 1. Y te digo una cosa, Max Verstappen es campeón con declaraciones de campeón. Cosas que ha dicho Verstappen, por ejemplo, después de coronarse tetracampeón en el Gran Premio de Las Vegas. Habría ganado el título con McLaren. Estos son declaraciones textuales, incluso antes, así que habría quedado todavía más lejos. Con Ferrari, creo que más o menos igual. Con Mercedes, no. Creo que no hubiese sido capaz de ganar con Mercedes, creo que hubiese sido más complicado. Pero Verstappen dice que él habría ganado el título con McLaren y que lo habría ganado antes incluso de lo que lo ha hecho con este Red Bull tan poco vitaminado después del Gran Premio de Las Vegas. En más palabras de alabanza hacia Max Verstappen en una entrevista que le hacen a JP, a su ingeniero de pista en el podcast oficial de la Fórmula 1, dice primero que el título ha sido más emotivo de lo que parece, porque ha habido un punto de la temporada en el que, aunque estuvieran ganando, el equipo estaba en una fase de reconstrucción y bajo mucha presión. Recordemos el caso Horner, que asola al equipo cuando empieza la temporada, es decir, cuando viene toda la racha de victorias. No han tenido un respiro, básicamente, en Red Bull durante esta temporada. Dice también su ingeniero de pista que lo más preocupante para todos en la parrilla es que Max sigue mejorando cada año, y dice también que cree que es el mejor título de Verstappen por la madurez que ha demostrado. Y me parece muy interesante el inciso que hace JP, el ingeniero de pista de Verstappen, porque dice que quizá lo que más le ha sorprendido este año de Max es que ha sabido conceder cuando tenía que hacerlo, que en el Gran Premio de Las Vegas, sin ir más lejos, él estaba luchando por el título, no estaba luchando por estar por delante de Lando Norris o por ir a un podio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso en cuanto al equipo Red Bull y eso en cuanto a la entrevista con JP. También han hablado otros miembros del equipo. Pierre Waché, uno de los capos aerodinámicos, dice: no tengo confianza para el año 2025. Ojo, y es algo que os decimos aquí también. Red Bull se las va a ver muy crudas el año que viene si esta es la base del coche del año que viene. Dice Pierre Waché: no tengo confianza para el 25, no tengo confianza porque creo que los demás son muy rápidos o ya están emparejados incluso con nosotros. Será una lucha continua todo el año. Ferrari, ¿se ha pasado la oportunidad? Esa pregunta que os lanzo. ¿Se le ha pasado ya la oportunidad a Ferrari? Llegan a una pista aero con una temperatura relativamente alta, que se les tiene que dar bien, pero no van a ser McLaren y no creo que vayan a ser los favoritos. Y es lo que os digo, quizá estaba en Las Vegas, quizá el título estaba en Las Vegas y oye, no es culpa de nadie, simplemente es culpa de que Mercedes fue mejor, controló mejor las temperaturas, hizo mejor estrategia y acabó ganando. La prensa italiana, que tantos palos ha dado, ha tenido que conceder y ha tenido que exculpar, ojo la palabra, exculpar a Carlos Sainz con titulares como: la radio exculpa a Sainz, no hubo orden de no adelantar. Y bueno, llegamos al Gran Premio de Qatar, pues con esa diferencia del título de pilotos y de constructores, de los campeonatos mejor de pilotos y de constructores, de 24 puntos entre McLaren y Ferrari y 21 puntos entre Leclerc y Lando Norris. Así que a ver cuál es la prioridad de Ferrari este fin de semana y a dónde quieren apuntar. Vasser ha hablado también de las quejas de Charles Leclerc, ha dicho: tenemos que evitar luchar en estos momentos, creo que el stint inicial tienes que centrarte en la gestión, y Carlos ya estaba en la vuelta 3 o 4 del stint, hablando de ese encontronazo en boxes. Creo que es más el hecho de que la situación fue difícil para todo el mundo. Lo discutiremos. No fue difícil, Fred, no fue difícil. Carlos tenía más ritmo.
Carlos gestionó mejor el neumático, y de no ser por la liada que le hicisteis en boxes, Carlos nunca habría salido pegado a Leclerc para tener que adelantarle con un neumático más caliente y con el DRS sin riesgos, como le advirtieron desde el equipo. Quizá lo que tenéis que hacer es hablar con Charles, y es un piloto magnífico, es un súper talento. Charles Leclerc va a ganar algún día un campeonato del mundo de Fórmula 1 porque creo que tiene el talento para hacerlo, pero igual hay que sacarle de la burbuja y llevarle a una habitación y enseñarle a leer una carrera, porque a veces parece que no sabe leer la situación de una carrera. Y con todo eso llegamos a McLaren, que sigue en ese campeonato de constructores lamiéndose las heridas e intentando mantener esa sangría que, bueno, más o menos tuvo en Las Vegas, porque no estuvieron bien en Las Vegas y el equipo Ferrari acabó restándole puntos, pero este fin de semana ya tienen que aferrarse a ese clavo ardiente de que este es un circuito muy bueno para ellos y que solo les queda uno. Es oficial, Max Verstappen campeón del mundo de 2024, así que Lando Norris no va a ganar el título y ahora les queda solamente amarrar el de constructores. El Lando, por cierto, habló después de la carrera y ha contestado también intentando sacar las garras a Max Verstappen. Lo hemos dicho en la sección de Red Bull. Verstappen dice: yo habría ganado el Mundial con este McLaren. Le ha respondido Lando Norris y dice: definitivamente Verstappen no habría ganado con el McLaren. Nadie en la historia de la Fórmula 1 habría podido recuperar un déficit de puntos como el que yo tenía. Son declaraciones al diario británico The Telegraph. Y lo dicho, McLaren que tiene que intentar amarrar ese campeonato de constructores como pueda. Son 24 puntos, llegamos a un circuito muy propio para ellos, un circuito muy bueno. El año pasado, de hecho, Oscar Piastri ganó aquí su primera sprint. A ver qué Piastri vemos, que tiene que reaccionar también. Y esperemos que sean los más fuertes este fin de semana, yo creo. Algo tipo Hungría o Singapur, por las características del circuito y por la temperatura también que vamos a tener durante el fin de semana. No os lo podéis perder, solamente nos quedan 2 carreras de Fórmula 1, una cuando acabe este fin de semana, que además es fin de semana de sprint, así que ya sabéis que los horarios varían un poco, pero aquí lo tenemos en soymotor.com, los horarios oficiales de este fin de semana, la primera sesión de entrenamientos libres que arrancará a las 2:30, 2:15 arrancamos nosotros con la previa, la clasificación del sprint, primera sesión competitiva del fin de semana, 18:30, es decir, 6:30 de la tarde, 6:15 estaremos en directo, la sprint a las 3 de la tarde el sábado, 2:30 nosotros en directo con la previa, clasificación a las 7 de la tarde, 6:30 con la previa, la carrera 5 de la tarde a las 4, la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, la Fórmula 1 en directo se despide y ahora solo nos queda descubrir quién va a ser el campeón de constructores. Siguiente cita, Gran Premio de Qatar.